buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Ramolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Medidas de Aseguramiento en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que hace parte del ciclo de capacitaciones en Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Como hemos dicho en otras ocasiones, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes se creó con la finalidad de aplicar un modelo de justicia penal adecuado para aquellos que aún no han llegado a su mayoría de edad y que se diferenciara del modelo para adultos en aspectos tan importantes como lo es el de tratar de restablecer los derechos de los infractores. En este sentido, las medidas de aseguramiento aplicables a los jóvenes se caracterizan por ser propias del sistema y tener una finalidad diferente. Además, se debe implementar en establecimientos especializados y separados de los adultos. Igualmente, el sistema penal para adolescentes exige el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en lo posible de los padres durante todo el proceso, siempre en la búsqueda de la protección de sus derechos y su recuperación para la sociedad. En el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Humberto Ramírez Romero, abogado de la Universidad Libre, con especializaciones en Derecho Penal, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Constitucional. Actualmente está cursando sus estudios de maestría en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente también regenta el cargo de juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes de Bogotá, y se desempeña como juez séptimo penal municipal para adolescentes con función de control de garantías en la ciudad de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular en el chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre colección, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán atendidas con mucho gusto por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Carlos Humberto. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Mari Lucero. Un cordial saludo para la doctora Diana Remolina, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a cada uno de los magistrados que integran dicha corporación. Saludo extensivo, doctora Mari Lucero Novoa, y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En primer lugar, un sentido agradecimiento por la posibilidad de la presentación que voy a cumplir con ustedes. De la misma manera, quiero poner de presente un saludo extensivo a todos y cada uno de los discentes de la Escuela Judicial que se encuentran en esta videoconferencia y a cada una de las personas que están conectadas en vivo en este momento en este streaming de la Escuela Judicial. Vamos a trabajar entonces a lo largo de esta conferencia el tema relacionado con las medidas de aseguramiento en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Como nos indicó la doctora Mari Lucero en esa introducción, se trata de medidas diferenciadas y específicas frente a las que imponen o aplican en el sistema penal ordinario para adultos. Para ello, vamos entonces a abordar 4 aspectos en específico. El primero de ellos relacionado con estándares internacionales en materia de derechos humanos de la infancia y la adolescencia. El segundo aspecto que vamos a verificar se relaciona con las medidas de internamiento y aspectos problemáticos. Para el desarrollo de mi conferencia, voy a compartir con ustedes a continuación unas diapositivas de la siguiente manera. Entonces vamos a arrancar hablando de las medidas de aseguramiento y tenemos un punto de partida. El punto de partida es el paradigma en el que nos encontramos. La tesis que va a fundamentar nuestro sistema. Tengo que señalarles, compañeros, que tenemos 2
tesis que van a permitir fundamentar el sistema de justicia penal juvenil. Por un lado, la que está contenida en la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, que es la tesis o doctrina de la protección integral y la garantía de derechos. Esta tesis, entonces, es el paradigma en el cual está basado nuestro Código de Infancia y Adolescencia actual, que desarrolla contenidos de la Convención de los Derechos del Niño. Antes de la expedición de nuestro Código de Infancia y Adolescencia actual, contábamos con la legislación aplicable que se fundamentaba en el Decreto 2737 de 1989, el anterior Código del Menor. Este Código del Menor fue expedido en el año de 1989, incluso en el mismo mes en que se expide la Convención de los Derechos del Niño, pero a pesar de ello, no desarrollaba contenidos de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño de 1989 es ratificada por Colombia e incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley número 12 de 1991. Y tenemos que desde el año 1989, momento en que se expide el Código del Menor, hasta el año 2006, el sistema de justicia penal juvenil se fundamentaba en una doctrina denominada situación irregular o justicia tutelar. Con base en esta doctrina se consideraba a los menores de edad como, lo dice esa denominación, menores, y en tanto de ello eran objeto de protección, pero una protección sin garantía de derechos. Lo que nos trae la doctrina de la protección integral es incorporar contenidos de garantía de derechos. El procedimiento debe seguirse, pero no con la finalidad de que se proteja frente a los menores que estén en situaciones irregulares, sino como sujetos de derechos para garantizar efectivamente y de manera integral sus derechos. El anterior Código del Menor, bajo esa doctrina de la situación irregular, establecía un catálogo de situaciones que generaban que los menores de edad se encontraran en esa situación denominada, reitero, situación irregular. Y en consecuencia, habían unos correctivos que se tomaban de manera objetiva, en los cuales lo último que se revisaba era precisamente el interés superior y garantía de derechos, que es el paradigma que contiene la Convención de los Derechos del Niño. Frente a ello, es el de la Convención de los Derechos del Niño el que regula las medidas concernientes precisamente al interés superior. Y la Convención de los Derechos del Niño lo define como una obligación de todos de atender ese interés superior del niño. Para ello es el artículo 8º, también en nuestra legislación interna, Código de Infancia y Adolescencia, el que establece o desarrolla lo que se debe entender por principio del interés superior. Se entiende por principio del interés superior negativo que obliga a las personas a aplicar de manera integral, de manera simultánea, todos los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que son la inicio que acoge la jurisprudencia y que luego se plasma en el Código de la Infancia. Tenemos que partir de una definición general de medidas de aseguramiento. Tenemos entonces este concepto según el cual son medidas cautelares o medidas de carácter personal para el procesado, que implican privación, limitación o restricción del derecho fundamental a la libertad. Esa restricción del derecho a la libertad puede ser de una intensidad grave, caso en el cual se presenta, por ejemplo, con la detención preventiva, o de intensidad que se presenta con la imposición de medidas no privativas de la libertad, esto en el sistema penal ordinario para adultos. La duración de las medidas es la misma, objetivamente es una definición general, y la finalidad está orientada a garantizar lo que primero,
comparecencia del imputado al proceso penal, conservación de la prueba, protección de la comunidad y las víctimas. Esas medidas para la privación de la libertad. Tenemos que señalar entonces también que en lo que corresponde a la restricción del derecho a la libertad en el sistema de adolescentes, y ese principio es la excepcionalidad de la sociedad como un estándar internacional. Al respecto, debo señalar que la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 37, literal B, señala que ningún niño será privado de su libertad arbitrariamente y señala que la detención, el encarcelamiento de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y por el periodo más breve que proceda. Al respecto, también debo señalar específicamente que el artículo 37, ese estándar internacional, es el que nos desarrolla lo que se genera o el concepto de excepcionalidad de la privación de la libertad. Y el concepto se desarrolla con base en cuando el artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño indica que es como medida de último recurso y por el periodo más breve que proceda. Esos dos aspectos fundamentales del estándar internacional refieren a la privación de la libertad. También el artículo 40 establece en su numeral tercero literal B la posibilidad de adopción de medidas extrajudiciales que, según algunos doctrinantes, se desarrolla en la figura de la remisión de casos, autoridades distintas a las autoridades judiciales. De la misma manera, tenemos que instrumentos internacionales regulan, no están contenidos, están estandarizados en el sistema de adolescentes. El día de ayer, en la conferencia que me precedió de este mismo ciclo de videoconferencias, escuchamos a la doctora Rosa Irene Velosa, quien nos habló de esa armonización de instrumentos internacionales en el sistema de adolescentes. Y por ello voy a pasar muy rápido este punto sobre instrumentos internacionales. Simplemente quiero resaltar que el doctor Juan Carlos Arias, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, en un módulo que confeccionó en el año 2010 para la Escuela Judicial, ya nos indicaba que no solamente hacen parte del bloque de constitucionalidad en el sistema de adolescentes las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño, sino que también hacen parte documentos e instrumentos tales como las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, reglas de Beijing, las reglas para las medidas no privativas de la libertad o reglas de Tokio, las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, reglas de La Habana, y las directrices para la prevención de la delincuencia juvenil o directrices de Riad. Y veas entonces también, importante mencionar a continuación, que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en sentencia C-203 de 2005, C-684 de 2009, sobre la vinculatoriedad de los instrumentos internacionales de estos que acabo de señalar. Específicamente en las dos decisiones citadas de la Corte Constitucional se pronunció frente a dos de esos instrumentos, a las reglas de Beijing y a las denominadas reglas de La Habana. Y señaló que esos instrumentos han sido considerados por la jurisprudencia como las principales obligaciones de Colombia en materia de la codificación de los derechos de infancia y adolescencia. Y se señaló que como tales son parámetro de control constitucional de las leyes en Colombia. También debo señalar que la Corte Suprema de Justicia desde el año 2010, por ejemplo, aquí ponemos en su consideración la radicación 32889, ya ha señalado frente a esos documentos que acabo de mencionar que constituyen doctrina autorizada en materia de protección de los derechos humanos o constituyen expresiones consuetudinarias del derecho internacional humanitario y en consecuencia no solamente pueden ser utilizados como parte del bloque, sino que lo deben ser, en tanto que son vinculantes, conforme a las disposiciones constitucionales.
y deben acompañarse, deben aplicarse en el procesamiento de menores de edad. Acá indicamos también que estos son documentos de soft law o de derecho blando, conforme a lo cual, si bien es cierto, no son tratados internacionales en materia de derechos humanos en sentido estricto. Estos 4 instrumentos no son un tratado internacional, pero sí son resoluciones algunos, otras directrices que se pronuncian, que se profieren en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, y como tal nadie duda de su vinculatoriedad. Efectivamente se trata de documentos que compilan la reglamentación que como costumbre internacional existe frente a normas o nociones de garantía de derechos en materia de los sistemas de justicia juvenil. Entonces, estos estándares internacionales que acabo de enunciar contienen aspectos que desarrollan este principio de excepcionalidad en lo que corresponde a la restricción de la libertad, que como lo indiqué, es un estándar internacional. Al respecto se dice que, por ejemplo, las reglas de Beijing hablan de la posibilidad, regla 1.3, estamos en este apartado, de adoptar medidas concretas que permitan movilizar recursos disponibles, incluyendo a la familia, incluyendo a otros grupos como la comunidad, incluyendo a otro tipo de instituciones. También la regla 6 de Beijing habla de facultades discrecionales con la que cuentan las autoridades judiciales, así como la posibilidad de adoptar medidas diversas a las que están o a las que regularmente se manejan para el tratamiento de los menores infractores de la ley penal. También las reglas de Beijing establecen que desde el primer momento en que un juez o una autoridad fiscal o autoridad administrativa o judicial tenga conocimiento de un caso, tiene la posibilidad de poner en libertad al menor sin mayor demoras. Eso lo dice la regla 10.2 de Beijing. Importante tenerlo presente frente a la materialización de este principio de excepcionalidad de la privación de la libertad. Las reglas de Beijing también, en la regla 13.1, señala expresamente que solo se aplicará prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible. Y también indica que siempre que sea posible se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva, y da un listado de algunas de esas medidas sustitutorias de la prisión preventiva. Acá es importante señalar que está reiterando esos contenidos del artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño. Las reglas de Beijing también señalan en su regla 17 específicamente la restricción de la libertad, dice la regla 17.1, se impondrá solo como medida de último recurso y se reducirán al mínimo posible, reiterando esta regla que estamos mencionando. También la regla 18 de Beijing, que indica que la autoridad competente podrá adoptar una amplia variedad de decisiones o medidas resolutorias del caso, y que el confinamiento en establecimientos penitenciarios se utilizará en todos los casos como el último recurso y por el plazo más breve posible. Las reglas de La Habana, en un apartado de ellas, de la regla número 2, señala expresamente que la privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el periodo mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales. Las reglas de Tokio, por ejemplo, indica que se supervisará el establecimiento de medidas no privativas de la libertad en cualquier momento en la fase anterior al juicio. Se facilitará este tipo de adopción de este tipo de medidas. En lo que corresponde a medidas no privativas de la libertad, también las reglas de Tokio tienen una amplia compilación de medidas o decisiones en ese aspecto. Y la regla 6.1 indica expresamente que en el procedimiento penal, estamos hablando de reglas de Tokio, solo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima.
También se indica que las medidas sustitutivas se aplicarán lo antes posible y que la prisión preventiva no debe durar más del tiempo que sea necesario para el logro de sus objetivos. ¿Qué es lo que nos dicen entonces estos estándares internacionales que acabo de mencionar? Que hay un principio general que es un estándar también en materia de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, y conforme a ese estándar internacional, la privación de la libertad en el sistema de adolescentes, en los sistemas de justicia juvenil, tiene una connotación de extrema ratio, de extrema posibilidad. En consecuencia, conforme lo dice el artículo 37 de la Convención, debe agotarse solamente como último recurso y por el periodo más breve que proceda. Vamos a hablar entonces ahora del balance actual con que contamos en nuestro Código de Infancia y Adolescencia. Lo primero que debemos señalar es que nuestro sistema de justicia juvenil contenido en el Código de Infancia y Adolescencia tiene fundamento constitucional, y el fundamento constitucional en lo que corresponde a la garantía del derecho a la libertad está en el artículo 250 constitucional, con las modificaciones que efectuó el acto legislativo 03 de 2002, pero también está en el artículo 28 constitucional, que habla sobre las reglas para la restricción de la libertad. Pero también está en el artículo 44 constitucional, cuando señala los derechos fundamentales de los niños, y cuando señala que uno de los derechos fundamentales de los niños es el derecho a una familia y a no ser separado de ella. Ese derecho es fundamental en las tensiones constitucionales que se generan en punto de la imposición de una medida restrictiva de la libertad. Vamos entonces a señalar a continuación una particularidad que tiene nuestro Código de Infancia y Adolescencia actual, Ley 1098 del año 2006. Conforme lo dice nuestro Código de Infancia, la única medida de aseguramiento que contempla expresamente la Ley 1098 es la de detención preventiva en la modalidad internamiento preventivo en centro de atención especializado. Nuestro código no contempla medidas diferentes a ella. No hay una regulación específica para medidas diferentes a la de internamiento preventivo. De ahí, la titulación de esta conferencia nos presenta una aparente dificultad, porque si la única medida de aseguramiento que contempla el Código de Infancia es la de internamiento preventivo, ¿por qué titulamos la conferencia como medidas de aseguramiento si ya nuestro código solo contemplaba una? La razón de este título es precisamente porque vamos a analizar a continuación si hay o no hay posibilidades de aplicar medidas diferentes a la de internamiento preventivo. Ello en tanto, el Código de Infancia y Adolescencia en su artículo 144 tiene una remisión normativa al procedimiento penal de adultos. Y conforme a esa remisión, se dice expresamente que se remitirá el procedimiento a las normas del Sistema Penal Ordinario de Adultos de la Ley 906 de 2004, en aquello en lo que no esté expresamente regulado en el Código de Infancia y Adolescencia y en aquello que no sea contrario al interés superior. También debo señalar que el artículo 162 del Código de Infancia y Adolescencia sí establece expresamente una remisión a dos figuras, libertad provisional y detención domiciliaria, de la siguiente manera. Dice ese artículo: en tanto no existan establecimientos separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles libertad provisional o detención domiciliaria. Esto lo que nos genera es que este artículo 162 consagra esas dos figuras, libertad provisional y detención domiciliaria, pero no las regula, no las desarrolla, no indica cómo se aplican o en qué consiste cada una de ellas, y eso ha generado dificultades en la aplicación de las mismas por parte de las autoridades judiciales. Las modalidades en que se pueden dar las medidas de aseguramiento en el sistema de adultos, sistema ordinario de adultos, son dos: privativas de la libertad, detención preventiva en establecimiento carcelario y en la residencia, y no privativas de la libertad, conforme al artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. Reitero, esto en el proceso penal de adultos es importante tenerlo presente para lo que viene en la exposición.
La regulación del internamiento preventivo está consagrada en el artículo 181 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Allí se señala que en cualquier momento del proceso, antes de la audiencia de juicio, el juez de garantías como último recurso podrá decretar detención preventiva. A continuación se hace mención a las finalidades constitucionales. El parágrafo primero indica que solo en los casos, es procedente en los casos en que es admisible la privación de la libertad como sanción, y el parágrafo segundo que habla que la medida en todo caso no podrá exceder de 4 meses. Vamos a resaltar entonces cuáles son los aspectos problemáticos en la medida, en la imposición o en desarrollo de la medida de internamiento preventivo. Lo primero que debe señalarse en desarrollo de la medida de internamiento preventivo es que aquí vamos a utilizar remisión normativa del procedimiento penal de adultos en los casos que no estén expresamente regulados en el Código de la Infancia y la Adolescencia. En consecuencia, tenemos que hacer uso de las normas que están establecidas en el artículo 306 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal de Adultos, donde se habla de requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento en adultos, pero que nos sirven para la imposición de la medida de internamiento preventivo en adolescentes. El primero de ellos, por ejemplo, el del artículo 308, que es la construcción de una inferencia razonable de autoría o participación en la conducta delictiva que se investiga. Este es un requisito que está establecido, reitero, en el 308 y que sí es aplicable al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y aquí hay un aspecto fundamental frente a ese requisito. Mientras que al momento de la audiencia de formulación de la imputación, ya la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha señalado, y para ello cito, por ejemplo, las radicaciones 52.311 de 2018 y la radicación 51007 de 2019, que el acto de formulación de imputación no tiene controversia por parte de la defensa y no tiene control judicial material por parte del juez de control de garantías al momento de la imposición de la medida de aseguramiento, o en este caso, en adolescentes, de la medida de internamiento preventivo, si hay un control material por parte del juez de control de garantías. Y hay una controversia pertinente, controversia frente a los elementos materiales probatorios, la evidencia física o la información legalmente obtenida que es presentada al juez de control de garantías y que fundamenta la medida y que permita deducir esa información, esos elementos, que efectivamente el imputado es autor o partícipe de la conducta que se investiga. Esa inferencia debe permitir establecer que el imputado efectivamente es autor o partícipe de la conducta y que esa conducta se adecua a un delito frente al cual objetivamente procede la detención preventiva. Aquí hay un primer aspecto polémico al momento de la imposición de un internamiento preventivo, porque hay ocasiones en las cuales la Fiscalía puede presentar una formulación de imputación que, reitero, en principio no tiene un control material por parte del juez. Ello genera que el juez no se puede, en principio, oponer a la imputación que formule la Fiscalía. Pero al momento de la imposición de la medida de aseguramiento, aquí sí va a haber controversia, con base en los elementos de conocimiento con los que cuenta la Fiscalía y que deben acreditar que el joven en adolescentes ofensor, si es autor o partícipe, y que si es autor o partícipe de una conducta, que esa conducta sí se enmarca en un delito y que ese delito objetivamente sí comporta privación de la libertad. Puede darse la circunstancia que la Fiscalía no lo logra acreditar y en consecuencia, si no logra acreditar inferencia razonable, el juez de control de garantías no puede dar trámite o no puede imponer una sanción, una medida, discúlpenme, una medida cautelar de decretar un internamiento preventivo si la Fiscalía no ha cumplido con esa primera carga. El segundo aspecto problemático que vamos a señalar son los requisitos objetivos
Todos conocemos que los mismos están contenidos en el artículo 181 parágrafo y objetivamente en adolescentes para imponer medida de internamiento preventivo se requiere que estemos ante un delito frente al cual, conforme a la gravedad del delito, sea admisible la privación de la libertad como sanción. Esos delitos son aquellos establecidos en el artículo 187 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Son dos grandes escenarios para la privación de la libertad como requisito objetivo en adolescentes. El primer requisito, artículo 187, inciso primero, establece dos requisitos, un requisito relacionado con la edad. El adolescente debe contar entre 16 y hasta antes de cumplir 18 años de edad. Y el segundo requisito, la pena del delito de que se trate debe partir en su mínimo, debe ser o exceder de 6 años de prisión. Ese es el primer escenario. El segundo escenario, entonces, debe indicar, es el inciso tercero del 187 del Código de Infancia y Adolescencia. Allí nos va a requerir como requisitos que el adolescente infractor tenga entre 14 y hasta antes de cumplir 18 años y que se trate de unos delitos objetivos que están allí relatados: homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas, delitos agravados contra la libertad, integridad y formación sexual. Esos son los dos grandes escenarios, entonces, por los cuales puede haber privación de la libertad en la modalidad de internamiento preventivo, en tanto que son los mismos en los cuales, conforme a la gravedad del delito, es procedente la privación de la libertad como sanción. De la misma manera, encontramos unas finalidades constitucionales. Y aquí quiero señalar que no puede haber frente a finalidades constitucionales privación de la libertad por una finalidad distinta a estas finalidades. Y estas finalidades son las contenidas en el artículo 250 constitucional en su numeral primero. La reitero: garantizar comparecencia al proceso penal, conservación de la prueba, protección de la comunidad, protección de la comunidad, en especial de las víctimas, y están reiteradas en el artículo 181 del Código de Infancia y Adolescencia. Y también están reiteradas en los artículos 308 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, especialmente el 308, que reitera esas finalidades constitucionales. El desarrollo de estas finalidades constitucionales, llenarlas de contenido, como no está expresamente señalado en el Código de Infancia y Adolescencia, tenemos que hacer uso de la remisión normativa a las normas del procedimiento penal de adultos. Entonces, frente a las finalidades constitucionales, son aplicables requisitos del artículo 309, 310, 311, 312, en lo que corresponde al sistema de adolescentes. Ello, recordemos el 309, que habla de la obstrucción de la justicia, el 310 del procedimiento penal, que habla de las situaciones que generan peligro para la comunidad, el 311, que habla de peligro para la víctima, el 312, que habla de riesgo de no comparecencia, y frente a ello, cada uno de estos artículos tiene un contenido, unos numerales específicos, unos presupuestos necesarios que para el caso del sistema penal de adolescentes, en todo caso, debe ser interpretado, debe ser aplicado conforme al procedimiento penal ordinario de adultos. En consecuencia, son aplicables también las reglas jurisprudenciales que ha venido desarrollando la Corte Constitucional en punto de peligro para la comunidad. Por ejemplo, la sentencia 1198-2008, cuando se habla que la modalidad y gravedad de la conducta no son el único requisito a tener en cuenta para determinar peligro para la comunidad. Y así en cada uno de los elementos de los numerales señalados deberá desarrollarse conforme al procedimiento penal ordinario de adultos. También debo señalar, en lo que corresponde al último recurso, que solamente nos dice, este es otro aspecto problemático y es un desarrollo de la Convención de los Derechos del Niño, artículo 37, de la regla 13 de Beijing. ¿Y qué se entiende por último recurso?
Por último recurso, debemos entender que solamente, y para ello voy a citar al doctor Angulo y al doctor Escalante, en el módulo de sistemas de juzgamiento en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes del año 2010 de la Escuela Judicial, donde lo definieron el último recurso como que solamente debe acudirse a la privación de la libertad en casos excepcionales, cuando realmente la privación de la libertad sea necesaria para el cumplimiento de sus fines y entendiendo que la afectación de la libertad en los adolescentes constituye una medida pedagógica y no una sanción penal, y que por lo tanto solo debe ser impuesta cuando se den los requisitos legales que la justifiquen y la viabilicen. Reitero, este último recurso es un requisito de la Convención, artículo 37 de la Convención de Derechos del Niño, cuando habla del último recurso y por el periodo más breve que proceda, y también de la regla 13 de Beijing. A palabras más, a palabras menos, una definición concisa del último recurso que podemos presentarles es que se trata de la última opción, luego de haber agotado todas las alternativas posibles. En eso consiste el último recurso. Finalmente, frente a aspectos problemáticos del internamiento preventivo, debemos hablar de la vigencia. El parágrafo segundo del artículo 181 del Código de Infancia y Adolescencia establece un término específico para la vigencia de la medida de internamiento preventivo. La norma en mención indica que no podrá exceder el internamiento preventivo en adolescentes de 4 meses, prorrogable por motivación por 1 mes más. La norma establece la posibilidad de prórroga. Una interpretación conforme a los estándares internacionales ya relatados, artículo 37 de la Convención, regla 13.1 de Beijing, donde se dice, recordemos, que la privación de la libertad es el último recurso y por el periodo más breve que proceda, implica que la detención preventiva solo podrá imponerse hasta por un término, conforme lo dice el 181, de 4 meses, pero que también eventualmente puede imponerse por un término menor. Puede imponerse porque la convención y la norma convencional está señalando, el estándar internacional está indicando, que es por el plazo más breve posible. Y si las finalidades constitucionales por las cuales se emite la medida de internamiento se satisfacen, se garantizan con un término, con una privación de la libertad por un término menor, incluso a los 4 meses, pues no hay ninguna, efectivamente, de manera excepcional, el juez de control de garantías podrá imponer una medida por un lapso menor a 4 meses. Ahora bien, habrá que mirar cuál es el caso concreto y cuáles son esas razones que la autoridad deberá sustentar suficientemente para imponer la privación de la libertad por un lapso más breve de tiempo. Regularmente, en la práctica judicial se impone un lapso menor a 4 meses cuando se trata de un caso que no tiene mayor complejidad y se ha presentado aceptación de cargos del adolescente al momento de la formulación de la imputación. En esos casos, lo único que resta en el procedimiento es la audiencia de imposición de la sanción, que está contenida en el artículo 189 del Código de Infancia y Adolescencia, a cargo del juez de conocimiento, y para la cual el juez contará con las decisiones o con las medidas del correspondiente del estudio, específicamente con la construcción de un informe, de un estudio psicosocial que debe ser presentado por el defensor de familia y que puede ser elaborado en un término incluso menor a los 4 meses que inicialmente allí se señalan. Para casos complejos, pues a todas luces sería incomprensible que se impongan medidas por un lapso menor a esos 4 meses. Toda vez que se requiere que el juzgado de conocimiento agote la etapa de juicio. De la misma manera, vamos a hablar de la posibilidad de prórroga. La posibilidad de prórroga está contenida en el Código de la Infancia y la Adolescencia y allí se señala expresamente no hay una regulación específica para las prórrogas. Y debe tener en cuenta que
Al momento de la prórroga, el juez de control de garantías deberá verificar que se mantengan las razones o fundamentos que fueron tenidos en cuenta para la imposición de la medida original. También el juez de control de garantías deberá tener en cuenta un análisis de la situación psicosocial del adolescente desde el momento de su ingreso en la modalidad de internamiento preventivo, con la finalidad de determinar si la medida continúa siendo idónea, necesaria y proporcional. Y si se dan esos presupuestos, pues terminan siendo presupuestos objetivos y que terminan siendo casi que los mismos que se tuvieron en cuenta para el momento de la imposición de la medida de aseguramiento inicial, en este caso de la medida de internamiento especial, se hace procedente entonces la prórroga. Finalidad pedagógica. Recordemos que el artículo 140 del Código de Infancia y Adolescencia establece expresamente que todas las medidas que se tomen en el proceso tienen un carácter pedagógico, específico y diferenciado. Todas las medidas, incluyendo las medidas de internamiento preventivo, deben agotar, no solamente en criterio de esta autoridad judicial, respetuosamente lo pongo a consideración de los discentes de la Escuela Judicial, no solamente finalidades constitucionales del 250, sino también aspectos pedagógicos y en especial aspectos de garantía del interés superior, en tanto que ese es un principio de la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 3. Y para cómo desarrollamos, cómo analizamos ese componente pedagógico en la medida de internamiento. En la práctica judicial se ha venido presentando que al momento de la audiencia de imposición de medida de internamiento, el defensor de familia pone en consideración del juez un informe inicial. Y frente a ese informe inicial de las circunstancias individuales particulares que presenta el adolescente al momento de su ingreso al proceso, hay dos tesis. Una que defiende la presentación de ese informe y una tesis que niega la presentación de ese informe inicial. La que lo defiende, entonces, indica que, tal como lo acabo de indicar, no solamente debe orientarse a garantizar contenidos de finalidades constitucionales, la medida de internamiento del 250 constitucional, sino que también debe estar orientada a desarrollar contenidos pedagógicos y de garantía del interés superior, y que para ello es fundamental tener un punto de partida que es conocer las circunstancias del adolescente al momento de su ingreso al sistema, para determinar cuál es la intervención que debe tener este adolescente. Esa es la tesis que lo defiende. Y la tesis que lo niega nos indica que el proceso de la ley 1098 es un sistema de partes, es un sistema acusatorio, y que la intervención del defensor de familia con la presentación de un informe que contenga información particular y en algunos casos confidencial del adolescente, lo que hace es desconocer el principio acusatorio, vulnerar el principio de igualdad de armas y también desconocer derechos del adolescente como el que él mismo tiene a guardar silencio y no autoincriminarse, toda vez que al momento del ingreso del joven al sistema de adolescentes es entrevistado por el equipo psicosocial de la Defensoría de Familia y muchas veces entonces puede dar información que vulneraría ese derecho a guardar silencio y no autoincriminarse. La respuesta que tiene este juzgador entonces es relacionada con el test estricto de proporcionalidad. Recordemos que la Corte Constitucional, desde la sentencia C822 de 2005, ya ha señalado que para toda medida que donde se restrinjan medidas, derechos fundamentales, debe agotarse un test estricto de proporcionalidad, que agote presupuestos de idoneidad entendido como que la medida debe ser adecuada para alcanzar las finalidades constitucionales legítimas, por lo tanto. Pero también este informe inicial nos va a permitir al juez de adolescentes, le va a permitir precisamente determinar si la medida de internamiento sí es la adecuada para alcanzar esas finalidades que se están requiriendo por parte de la Fiscalía frente a una solicitud de medida de internamiento preventivo. También le va a permitir determinar si la medida sí es necesaria. Necesidad entendida como subsidiariedad, como verificar si hay medidas distintas a la privación de la libertad que permitan alcanzar las mismas finalidades, y también frente a la proporcionalidad en sentido estricto. Veamos cómo el contenido del informe psicosocial le va a permitir al juez de garantías conocer si hay vinculación de la familia, si hay corresponsabilidad familiar para el adolescente. Y ello, en punto de la imposición de una medida, le va a poder determinar si la medida de internamiento es adecuada o si en realidad no se requiere una intervención que restrinja de esta manera los derechos
el derecho a la libertad, porque en este sistema es el último recurso la privación de la libertad. Y si hay corresponsabilidad de la familia, pues al momento de analizar un test estricto de proporcionalidad, vamos a encontrar que la medida pueda que no sea adecuada o pueda que no sea necesaria, o pueda que al momento de la verificación de la proporcionalidad en sentido estricto, donde vamos a tener por un lado el derecho que tiene el joven a tener una familia y a no ser separado de ella, ese derecho tal vez prevalezca más en ese caso concreto que la posibilidad de restringirle la libertad al adolescente. Y esa información entonces es valiosa para que el juez pueda construir ese test de proporcionalidad, ese test estricto de proporcionalidad frente a las circunstancias particulares que tiene el adolescente. Porque es que aquí no podemos tener en cuenta tampoco, y en esto sí debemos hacer énfasis, que el informe no puede ser una excusa para indicar que el joven está en una situación de riesgo y con base en ese alto riesgo, entonces entrar a cogerlo, entrar a retirarlo de esa situación de riesgo y privarlo de la libertad. Porque eso sería volver a la doctrina de la situación irregular de la que hablábamos al inicio de la presentación. Acá debemos garantizar derechos y en punto de ello tendríamos que aplicar este test de esa manera. Frente a otro tipo de medidas diferentes a la privación de la libertad, recordemos, a la privación de la libertad en internamiento preventivo, recordemos que frente a la detención domiciliaria ya indicamos que el artículo 162 del Código de Infancia y Adolescencia es el que habla de la detención domiciliaria cuando no existan establecimientos separados de los adultos, dice la norma en mención. Les dejo una pregunta, compañeros y discentes de la Escuela Judicial. ¿Será que una aplicación conforme al principio del interés superior de la Convención de los Derechos del Niño no querrá decir que cuando la norma indica no existan establecimientos, será que deberemos entender que en el lugar de la residencia de la familia del joven infractor no exista ese establecimiento? Porque veamos que el artículo 44 de la Constitución y también la misma Convención de los Derechos del Niño establece que el niño tiene derecho a una familia y tiene derecho a no ser separado de ella. Estaríamos vulnerando ese derecho cuando remitimos, pregunto, a un menor de edad en la modalidad de internamiento preventivo o en la modalidad privación de la libertad en centro de atención especializada cuando ya estén cumpliendo sanción a un lugar diferente o lejos de su residencia, de su familia, desarraigándolo. Es un interrogante que debemos analizar. Incluso en detención domiciliaria, el ICBF debe cumplir con un lineamiento técnico administrativo a su cargo y debe hacer una intervención al adolescente. Hay críticas a la detención domiciliaria que todos los días escuchamos porque sobre ello no hay consenso en la práctica judicial. Los críticos de la detención domiciliaria en el sistema de adolescentes indican que es una figura extraña al sistema de adolescentes, que no desarrolla fines pedagógicos, que el adolescente no va a estar asistido en su residencia por ningún profesional, por lo cual no habría lugar a ninguna privación de la libertad, y que es una medida punitiva y no pedagógica. También se dice que no hay una entidad a cargo de la vigilancia de la medida, que es una medida que desconoce derechos del adolescente, como por ejemplo la salud, la educación, la recreación. Debemos señalar que es al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como autoridad administrativa encargada de la vigilancia de este tipo de medidas, asumir ese tipo de presupuestos. Deberá garantizar derecho a la salud, a la educación, a la recreación, aun cuando el juez imponga este tipo de medidas, y deberá hacer vigilancia a la medida impuesta. ¿En qué casos es posible aplicar detención domiciliaria? El primero de ellos es el del 162 del Código de Infancia y Adolescencia, cuando no existan establecimientos separados de los adultos. Pero encontramos, y aquí va una propuesta, que específicamente en aplicación de la remisión normativa del 144 del Código de Infancia y Adolescencia y por principio de legalidad, favorabilidad e igualdad por garantía del interés superior, puede proceder excepcionalmente a la detención domiciliaria como medida sustitutiva de la privación de la libertad. ¿En qué eventos? En los eventos del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, pero no en todos. Por lo menos el numeral primero no aplicaría para el sistema de adolescentes. El numeral segundo, a todas luces, claro, no procedería. Pero por lo menos el numeral tercero del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal
sí puede tener aplicación en el sistema adolescente. Son medidas de protección para el adolescente, que es la posibilidad de sustitución cuando se trate de una mujer imputada o acusada y le falten 2 meses o menos para el parto, y el igual derecho tendrá durante los 6 meses siguientes a la fecha de nacimiento del bebé. También, por ejemplo, el numeral 4, que habla cuando el imputado o acusado estuviera en estado grave por enfermedad previo dictamen médico, de acuerdo a lo que dijo la Corte Constitucional en sentencia C-163/2019. Ese dictamen médico no requiere ser emitido por médicos oficiales, pero sí deberá entonces acreditar que el estado de enfermedad pues es incompatible con la privación de la libertad en establecimiento. Y también el numeral 5 sería eventualmente aplicable para el madre o padre cabeza de familia. Esto sería una procedencia excepcional que debe tener en cuenta y valorar la autoridad judicial. En todos los eventos se seguirá el requisito que establece el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, donde indica que se suscribirá el acta en el cual se compromete a permanecer y acatar disposiciones. Vamos a hablar de medidas también no privativas de la libertad. Aquí también tenemos dos grandes tesis. Una tesis que dice que está a favor, porque no hay consenso, reitero, en la judicatura frente a la medida no privativa de la libertad. Hay una tesis que está a favor de imponer medidas no privativas de la libertad y una tesis que está en contra de imponer medidas no privativas de la libertad. La tesis a favor, ¿qué nos dice? Los estándares internacionales exigen que la privación de la libertad sea último recurso, que deban agotarse medidas alternativas sustitutivas de la detención preventiva. Ese estándar internacional, regla 13.2 de Beijing, regla 3 de La Habana, observación general 10 y observación general 24 del Comité de los Derechos del Niño. También el artículo 151 del Código de Infancia, cuando habla de los derechos de los menores de edad, infractores de la ley penal, indica que tendrán como mínimo los mismos derechos establecidos para los adultos. Y es claro que si para los adultos están contempladas medidas no privativas de la libertad, no reconocerlas sería vulneratorio del derecho a la igualdad. También se indica que el requisito de último recurso exige analizar otras medidas menos gravosas frente al derecho a la libertad que permita alcanzar las mismas finalidades. Y en consecuencia debe agotarse la medida menos restrictiva que permita alcanzar las mismas finalidades. La tesis a favor también tiene un contenido con base en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, de 2004, donde se indicó expresamente que la prisión preventiva debe aplicarse con rigurosidad y que la aplicación de medidas sustitutorias debe ser prevalente, y hace un listado de medidas posibles sustitutivas de la privación de la libertad. La tesis en contra de las medidas no privativas indica expresamente que la privación de la libertad es restrictiva y es excepcional, y en consecuencia, si el internamiento preventivo es la única medida contemplada expresamente en el Código de la Infancia y la Adolescencia, solamente podrá imponerse la medida que expresamente está definida en la legislación especial por esa restricción del derecho de la privación de la libertad, que es restrictiva, conforme a estándares también internacionales. Por ejemplo, la Convención del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 9 y la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 7. De la misma manera, se habla que las medidas como tesis en contra, que las medidas no privativas de la libertad no fueron diseñadas para desarrollar componentes pedagógicos o restaurativos en el sistema de adolescentes y por lo tanto son inaplicables. ¿Qué les puedo decir yo como conclusiones? El Código de Infancia y Adolescencia no contempla la posibilidad de imponer medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. La privación o restricción de la libertad solamente se puede presentar por las causales que están expresamente señaladas en la ley, conforme están a lo que dice la Constitución y conforme a estándares internacionales también. Toda limitación del derecho fundamental a la libertad es una limitación que solamente se puede tomar de carácter restrictivo. Y al no estar expresamente reguladas en la legislación especial las medidas no privativas de la libertad, en nuestra legislación especial Código de Infancia y Adolescencia, no son aplicables estas medidas como regla general. También debo señalar que como excepción a la regla general, el juez de control de garantías para adolescentes
en uso de amplias facultades discrecionales, que hace parte del estándar internacional que ya describí, podrá aplicar de manera directa, por omisión legislativa, en uso de un control de convencionalidad, aplicando directamente la convención o aplicando directamente estos instrumentos internacionales, medidas no privativas. Ello requiere que la medida que se imponga no sea contraria al interés superior del adolescente, y la decisión judicial deberá contar con una suficiente argumentación que permita establecer la necesidad de imponer tal medida. Como no están expresamente reguladas, en caso que el juez aplique este control de convencionalidad y decida aplicar directamente medidas no privativas, tendría que, ante la omisión legislativa, porque desafortunadamente nuestro código no contempla expresamente medidas no privativas, el Código de Infancia y Adolescencia, tendría que acudir a las normas del procedimiento penal. Por ejemplo, de las del 307 literal B, y allí van a haber algunas que no van a tener viabilidad en el sistema y algunas que eventualmente sí pueden llegar a tener viabilidad en el sistema. Y ya le corresponderá al juez hacer un análisis individual de cada una de ellas, si es que así lo considera, para aplicar este control de convencionalidad por omisión legislativa que permita entonces aplicar las medidas no privativas de la libertad. Finalmente, como conclusiones, quiero señalar que los estándares internacionales nos exigen que la medida sea impuesta como último recurso, cuando agotemos posibilidades distintas a la privación de la libertad. Y frente a ello, las medidas no privativas eventualmente pueden llegar a ser de utilidad para la autoridad judicial en punto de agotar ese último recurso. Por ejemplo, cuando la Fiscalía pide una medida privativa de la libertad y la autoridad judicial determina, y la defensa, en uso del principio acusatorio, pide una no privativa de la libertad, y la autoridad judicial determina que la no privativa de la libertad, en virtud de un principio de gradualidad de la aplicación de medidas de aseguramiento y en virtud de este principio de último recurso convencional también, efectivamente puede ser no la privación de la libertad el último recurso, y en consecuencia puede que las no privativas permitan alcanzar las mismas finalidades requeridas y eventualmente podría ser objeto de aplicación. Pero la dificultad es, reitero, esa omisión legislativa que nos señala, nos genera que no hay actualmente una regulación específica para este tipo de medidas. Quedo entonces, pongo a su consideración, doctora Mari Lucero Novoa, las preguntas que a bien tengan los compañeros frente a esta presentación. Muchas gracias. A usted, doctor Carlos Humberto, muchas gracias por su muy clara, didáctica y técnica exposición. Y vamos al espacio de las preguntas. Doctor Ramírez, ¿en qué consiste el requisito último recurso para la imposición del internamiento preventivo? Bueno, en la exposición precisamente a la verdad del último recurso, llegamos a la conclusión que el último recurso quiere decir que la autoridad judicial ya ha agotado todas las alternativas posibles y se trata de la última opción, la privación de la libertad. ¿Cómo constatar que efectivamente sí se trata del último recurso? Por ejemplo, regularmente en la práctica judicial, la situación más relevante es la reincidencia de los menores de edad en el sistema de adolescentes. Muchas veces, entonces, cuando se trata de un primer ingreso, dado este requisito de último recurso, no se impone una medida de privación de la libertad. Pero cuando se está ante un segundo, un tercer ingreso al sistema de adolescentes, precisamente ya el Estado ha hecho una intervención inicial y ha evitado, y se puede indicar que ya se han agotado medidas distintas y que las mismas no han tenido un efecto en la situación general del adolescente y que en consecuencia la privación de la libertad sí se torna como último recurso. Sin que ello quiera significar que solamente hay último recurso
cuando ya se haya agotado la posibilidad de que el joven ya haya ingresado al sistema de adolescentes. No es necesario ello, pero sí se requiere que haya una evidencia de que se han agotado medidas o posibilidades distintas, porque lo que indico, la conclusión es que se trata de la última opción, la privación de la libertad, y que sí se han agotado todas las alternativas posibles y ello debe ser acreditado al juez de control de garantías por parte de la Fiscalía, que es quien requiere, en virtud del principio acusatorio, la imposición de una medida de internamiento. Doctor Ramírez, ¿en qué circunstancias puede adoptarse la medida de detención domiciliaria? Bueno, para la medida de detención domiciliaria, tenemos el artículo 162 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que indica expresamente la posibilidad, cuando dice la norma en específico de la siguiente manera: en tanto no existan establecimientos especiales separados de los adultos para recluir a los adolescentes privados de la libertad, el funcionario judicial procederá a otorgarles libertad provisional o detención domiciliaria. Esa es la única circunstancia que expresamente contempla el Código de la Infancia y la Adolescencia. Pero la propuesta que traemos a consideración el día de hoy con la presentación es que, en virtud del principio de remisión normativa, para la aplicación de la detención domiciliaria podemos hacer uso de las medidas sustitutivas de la detención preventiva contenidas en el procedimiento penal de adultos frente a aspectos de protección, por ejemplo, el numeral tercero del artículo 314 del procedimiento penal, que habla de la situación de la mujer en estado de embarazo, cuando le falten 2 veces para el parto o dentro de los 6 meses siguientes al parto, o cuando se trate de un imputado acusado que tuviera un estado grave por enfermedad, o el numeral quinto, que habla de cuando se trate de padre o madre cabeza de familia. La propuesta es que el juez analice en su consideración si, frente a esas posibilidades, frente al principio también del interés superior, principio convencional ya relatado, se hace procedente sustituir una medida por esas circunstancias específicas. Muy bien, doctor Ramírez. ¿Es partidario de una reforma al Código de Infancia que incluya otras medidas de aseguramiento diferentes al internamiento preventivo? Bueno, doctora Marilucero, quiero compartir con usted y con los compañeros discentes que se encuentran en esta videoconferencia que actualmente el Consejo Superior de la Judicatura está liderando un proceso, unas mesas de encuentro a nivel nacional de jueces y magistrados, de la cual tengo el honor de participar gracias a la invitación del doctor Max Alejandro Flores del Consejo Superior, y que en esas mesas se ha hablado de la posibilidad de reforma en ese sentido, específicamente de la incorporación de medidas no privativas de la libertad, pero que sean específicas para el sistema de adolescentes, con desarrollos de componentes pedagógicos específicos, componentes diferenciados específicos, que permitan desarrollar las finalidades que tiene el proceso penal para adolescentes, que, como usted lo indicó en la introducción a esta presentación, son unas finalidades totalmente distintas a las que tiene el sistema penal ordinario de adultos. Entonces, a la respuesta es claro que sí se requiere una reforma frente a las medidas no privativas de la libertad para nuestro Código de Infancia y Adolescencia, que contemple medidas específicas, no privativas, para adolescentes. ¿Por qué? Porque es que hay una omisión legislativa, porque así lo establece instrumentos internacionales, que deberá siempre agotarse medidas no privativas, y nuestro código desafortunadamente no las contempla. Muy bien, nuestro agradecimiento especial al doctor Carlos Humberto Ramírez Romero por su valiosa y detallada explicación sobre cómo debemos entender que nuestros niños, niñas y adolescentes son la base y futuro de la sociedad, y por lo tanto no se les puede aplicar las mismas reglas que a un adulto, pues es el sistema penal quien debe dar un matiz pedagógico y de reinserción en el seno de la sociedad, procurando siempre aplicar sanciones adecuadas y proporcionales a su edad y a su personalidad aún en formación. Un agradecimiento especial a todos los jueces, juezas
servidores judiciales en general que se han conectado a esta videoconferencia. Por supuesto, a los demás interesados que de una u otra manera, pues, tienen que ver con el sector justicia. De igual manera, a nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial, un agradecimiento. Asimismo, los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Y como siempre, a propósito del tema de hoy, nos queremos despedir con la frase de la médica y educadora italiana María Montessori. Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Muchas gracias, una feliz tarde para todos y para todas.